Saludamos con el doctor Hernán Reyes, él es politólogo, docente universitario. Vamos a hablar sobre el debate y de la coyuntura política que vive el país. Doctor Reyes, gracias por acompañarnos aquí en Ecuador en Directo. Bienvenido. Buenos días, Jaime. Un saludo. Muchas gracias a usted. Doctor, empecemos con lo del debate, que todavía creo que hay que seguir analizándolo. Han pasado 3 días. Todavía sigue siendo tendencia en las redes sociales. ¿Qué le pareció el formato del debate? ¿Se dieron los tiempos para contestar, para preguntar dentro de lo que vimos ese día? Yo ya había hecho críticas a los anteriores debates también y al formato que estos planteaban. Me parece que aquí hay un problema grave de comprensión de lo que significa un debate, para qué sirve y finalmente cómo hacerlo. Tengo la impresión de que se repitieron los mismos vicios que tuvieron los debates anteriores. Se trata de espacios que están, digamos, diseñados para juntar de manera absolutamente arbitraria, yo diría excesiva, en unas pocas horas, las opiniones, las propuestas, las ideas de un sinnúmero de candidatos. Yo creo que la primera cosa es entender si se puede hacer un debate, si puede haber un debate entre 16 candidatos, aunque sea divididos en 2 grupos. La respuesta es, efectivamente, no se lo puede hacer. Y a mí me parece grave porque esto es otro de los elementos defectuosos del sistema electoral que ahora estamos teniendo. El Consejo Nacional Electoral vuelve a apostar por esta modalidad de debate acotado, digamos, en un par de horas para 16 candidatos. Y en la práctica lo que hay es una campaña que dura aproximadamente un mes, donde hay tiempo más que suficiente para diseñar otro tipo de espacios a partir de los medios de comunicación, inclusive con un carácter mucho más plural, para que intervengan todos los medios tradicionales, los medios digitales, y pueda hacerse una verdadera interpelación y pueda haber primero una presentación del programa de cada candidato acortada. Nadie va a leer los planes de gobierno de las 16 tiendas políticas que presentaron candidaturas, pero sí se puede hacer con la presencia de periodistas, de académicos, de dirigentes sociales, de directivos de organizaciones y gremios de la sociedad civil. Sí se puede hacer un espacio interesante, primero yo diría a nivel individual. El país requiere conocer uno por uno a cada candidato. Finalmente alguno de ellos va a ocupar el solio de Carondelet. Y luego de eso, los debates yo creo que tienen que armarse de manera mucho más acotada. En debate entre 4 candidatos sí puede haber, planteado de otra forma. Debate entre 8 candidatos es imposible, literalmente imposible. Pero todos tendrán que encontrarse en algún momento, pues. ¿Cómo se podría hacer? En el caso del grupo 1 y el grupo 2, por decirle, donde está en el grupo 1 el presidente de la República y en el grupo 2 Luisa González, que son los que están primero en las encuestas. No es posible que no se hayan topado en este primer debate. Yo creo que debieron estar ellos. El problema es que 16 personas no pueden debatir entre sí, se vuelve una estridencia. Se generaría solamente ruido. No se trata de que se dividió en 2 y pudo haberse hecho un solo grupo donde todos intercambien, digamos, opiniones y debatan con todos. Eso hubiera sido todavía más pernicioso para poder entender algo. Yo he conversado después del debate con, por ejemplo, estudiantes universitarios, he conversado con personas cercanas a mí, he conversado también con gente vinculada a medios y al análisis político, social, y lo que me han dicho es que en la práctica lo que queda de esas 4 horas de debate presidencial es bastante poco. Hay, digamos, un recordatorio de gestos, de actitudes, de posicionamientos, pero de contenidos prácticamente nada. Es demasiada información. Cuando hay sobreinformación y sobreinformación en tiempos tremendamente pequeños, estoy pensando en la presentación del candidato o la candidata en 25 segundos, pero ¿qué se puede decir en 25 segundos de lo que tiene de fondo una propuesta de gobierno? Después las respuestas es en 90 segundos a una pregunta, además, que este es otro tema importante. Hay o hubo preguntas tremendamente sesgadas que no debieron haber estado ahí, tanto así
que luego hubo el Ahí pronunciamiento. se desperdició el tiempo. Se desperdició el tiempo. La primera pregunta fue una pregunta totalmente amañada, favorable a la política ineficiente, falseadora de la realidad de Daniel Noboa de combatir el crimen organizado, que lo que hace es hablar de una mano dura que se extienda hasta a los menores de edad y a los niños, es decir, que ya no sean inimputables y que sean juzgados como adultos. Esto es tremendamente complicado, yo diría, para el país y para el sistema electoral, porque a la larga se le obliga, se le empuja a todo el resto de candidatos con una pregunta así, mañosa, sesgada, a que los candidatos finalmente tengan que colocarse en el andarivel de la derecha, de una derechización casi fascista en cuanto a cómo combatir la inseguridad y el crimen organizado. Y por supuesto, por otro lado, hace que se olvide, que entre en la desmemoria el caso de los 4 niños de las Malvinas, que representa hasta ahora, como todas las pruebas lo estarían demostrando, un crimen de Estado por parte del gobierno de Noboa, que no solamente no solamente un crimen aberrante, sino la punta del iceberg, porque hay entre 16 y 20 desapariciones de adolescentes, entre ellos 9 niños, que han desaparecido en operativos militares y que revelarían lo terrible, lo perverso de una política que combate el crimen organizado sin respetar mínimamente los derechos humanos, especialmente de grupos de protección especial como son los niños y adolescentes. El presidente de la República no contestó esa pregunta. ¿Eso qué nos da a entender? Bueno, él se reveló como lo que es. Noboa es alguien absolutamente indolente. Noboa es alguien que está actuando de manera absolutamente autoritaria, yo diría prácticamente dictocrática. No le interesa obedecer la ley, ya lo ha demostrado cuando ha sido incapaz y no ha querido abiertamente ni siquiera pedir licencia para hacer campaña. Quiere engañarnos a los ecuatorianos diciendo que encarga la presidencia, a la vicepresidenta que a él le dio la regalada gana de nombrar, pisoteando la Constitución, y dice que simplemente quiere tomarse unos días por fuerza mayor y va a hacer campaña en territorio. Encima de eso ocupa, cometiendo peculado, reparte él y sus candidatos, reparten cocinetas, por ejemplo, y otros bienes que seguramente pertenecen al erario público, y en ese sentido yo creo que cuando no respondió una pregunta directa que se le hizo, porque primero no sabía, no le interesa, una persona que no le interesa el tema que se está tratando, nunca le interesó a Noboa el tema de los niños de las Malvinas, obviamente no va a recordar, peor aún, los nombres de esos niños, y por ende yo creo que demostró efectivamente, no solamente como algunos piensan que no está preparado o que se olvidó, simplemente demuestra su postura, una postura antidemocrática, violenta, arbitraria, que no respeta derechos humanos, y por ende, a esto le sumamos la sonrisita bastante cínica que el presidente Noboa tuvo posteriormente en las intervenciones siguientes, cuando siempre eludió los temas de fondo, y vemos que lo que a él le interesaba simplemente en el debate es que no le afecte en su imagen, torear, salirse por la tangente, salirse por las ramas de los temas y evitar resbalar o evitar que lo ataquen. Además, a él le tocó en un grupo, a mí me parece bastante sospechoso ese tipo de sorteos, aunque sea ante notario público, un grupo que prácticamente le fue totalmente afín, prácticamente nadie, a excepción del señor Escala, le interpeló realmente, y en ese sentido yo creo que salió bastante bien parada, en el sentido de que no le obligaron a responder nada, siguió en ese estado prácticamente de somnolencia y de no decir nada frente a los temas nacionales. Respondió a la pregunta de manera esquiva y finalmente asistió. Pero respondió el tema de los impuestos, ¿no? Además, asistió sin asistir. Él había amenazado varias veces de que había hecho correr el rumor de que no iba a asistir al debate, lo cual no me hubiera asombrado a mí. Yo creo que había ahí una sanción de corte de carácter económico o la pérdida de derechos políticos, conociendo que
el Consejo Nacional Electoral está tan ladeado a favor del gobierno, seguramente le hubieran dado, si es que le daban la sanción económica, no le hubieran quitado el derecho político y él hubiera simplemente dicho, no participo en un espacio ridículo donde todos se atacan con todos. Así que lamentablemente las reglas de juego son totalmente inequitativas, hay cancha inclinada en estas elecciones y el debate como parte, digamos, de todo el proceso electoral que dura aproximadamente un mes, yo creo que a los ecuatorianos nos deja bastante poco. Claro, y en lo que se vio de este debate fue un cargamontón, como nosotros lo sostenemos aquí en este espacio, en contra de la candidata de la Revolución Ciudadana, Luisa González, ¿no? Vimos en el primer grupo que todos, o bueno, la mayoría, intentó atacar al correísmo, y en el segundo grupo también, ¿no? Ahí vimos a la señora Andrea González, que fue una de las que más atacó, y que porque atacó, algunos la catalogan como que ha ganado el debate, pero de alguna manera, al parecer, esto fue armado todo, ¿no? Y lo que nosotros decimos es que el presidente de la República tal vez terminó haciéndose el harakiri. Así es que la manera en que se está llevando a cabo, materializando un proceso electoral en el Ecuador es una manera absolutamente incorrecta, creo que perjudica al pluralismo político y a la larga sigue centrado en una de las grandes taras que están teniendo los sistemas democráticos, yo diría a nivel mundial, la polarización. El momento en que el debate se alinea, se adecúa a este principio de polarización en el país, los buenos versus los malos representados, según algunos, en el correísmo, los buenos en todo lo que sea el anticorreísmo, y esto se replica en las posturas y en los enunciados que hacen la mayoría de candidatos que no deberían estar ahí. Yo creo que además el debate demostró que hay candidatos que ni de lejos estarían para un cargo de elección popular, asambleístas ni de lejos. Quizá candidatos a concejales, candidatos a presidentes del directorio de la urbanización y del barrio, tal vez, pero candidatos presidenciales. Un señor Arauz, por ejemplo, el general Víctor Arauz, no solamente va disfrazado al debate, dice cosas absolutamente absurdas que muestran que desconoce la Constitución, etcétera. Pero a la larga, frente a la pregunta que usted me hace, Jaime, efectivamente hubo en el primer grupo y especialmente en el segundo, porque en el segundo estaba presente la candidata Luisa González, una suerte de obsesión con el correísmo. Como bien se dijo en algunos espacios post-debate, la candidata Andrea González, que es una candidata, yo diría, salida de quién sabe dónde y que ahora está ahí para, yo creo que hacer el mismo juego político que hizo su binomio, el señor Villavicencio, ensuciar la campaña electoral. Y ahora esta señora, evidentemente, desde su presentación se aprovecha de la imagen de su ex compañero de binomio, el lamentablemente asesinado ex candidato Villavicencio. Pero esta señora se pasó todo el tiempo, es decir, el libreto que ella construyó, con datos, la mayor parte de ellos falsos, con acusaciones absolutamente, yo diría, inadecuadas, porque con datos falsos no se puede acusar a nadie de algo, se dedicó a atacar a la candidata Luisa González, sobre todo en la figura del gobierno de Rafael Correa y del propio Rafael Correa, mostrándolo como alguien que ha sido sentenciado. Se atacó a Correa, se atacó a Glass, se atacó a Patiño con la narcovalija, se atacó al régimen de Correa en su conjunto. Bueno, hubo todas las modalidades anticorreístas de ataque a ese gobierno. ¿El pueblo ecuatoriano quería escuchar eso? ¿Quería pelea? Aparentemente no, pero hay quienes finalmente, después de manera totalmente intencionada o malintencionada, en estos espacios de post-debate, empiezan a generar después encuestas falsas, encuestas técnicamente inaceptables, encuestas donde hay a veces la opinión o la pedida de opinión a 100 personas
que capaz que ni siquiera, como se trata de una encuesta trucha, no hecha por una empresa especializada, esas que empezaron a circular en redes inmediatamente, capaz que ni siquiera pidieron la opinión a 100 personas, sino construyeron directamente los datos que a ellos les interesaba mostrar. Y en esas encuestas truchas aparece la candidata Andrea González como la indiscutible ganadora del debate. Yo digo, ¿en términos de qué? En términos de que fue la que más odio esparció contra el correísmo y la que más se alineó en esta polarización política que tanto daño le ha hecho al Ecuador. Yo repudio, yo rechazo, como el que más, ese tipo de manipulaciones burdas y groseras hacia la opinión pública, hecha por gente que está para eso, que cumplen el mismo rol, yo diría, terrible de los trolls, de los bots. Ahora se hacen pasar por encuestadoras, difunden información falsa, desinforman a la ciudadanía y en ese sentido quieren ganar por ahí unas décimas de puntito o unos puntitos de cara al sufragio, a las elecciones próximas. Al gobierno o a Noboa no le cae bien esto, ¿no? Yo me imagino que de alguna manera ya le está arranchando ciertos votos. Sí y no. Por un lado, quizá dicen algunos que Andrea González le va a quitar algunos votos a ese furibundo anticorreísmo que todavía lamentablemente existe en el Ecuador, le va a quitar algunos votos a Noboa. Noboa, de todas formas, se ha cuidado bastante bien en no atacar al correísmo, así que tampoco es que es tan así la cosa. Más bien, lo que sí me parece importante es que Noboa, quizá inteligentemente, no sé si él, yo me imagino que más bien su equipo estratégico, yo creo que Noboa, no sé si hubo comunicación directa con la candidata Andrea González, o finalmente dejó simplemente ese espacio libre para que la candidata Andrea González, tal vez a través de terceros, tal vez sugerencias, ¿no es cierto?, esas indirectas que siempre cuentan en el lobby político, sea la que se ensucie el poncho, como se dice, se ensucie las manos y sea la que ataque más virulentamente al correísmo, para él no tener que hacerlo, porque la tarea de Noboa era más bien, me imagino que estaba preocupado, defenderse de los ataques a la pésima gestión que ha hecho como gobernante. Entonces a mí me parece que de todas formas conforman ambos un buen dueto, la una ensuciándose, haciendo el trabajo sucio, Andrea González, ¿sí? Y Noboa de alguna manera tratando de pasar desapercibido y de ser lo menos lesionado posible, de tratar lo más inadvertidamente posible en el debate para seguir conservando aquello que le están asignando como apoyo electoral. Así que yo creo que Andrea González hizo un trabajo sucio, atacó y me parece que pudo haber afectado también en alguna manera a la candidata Luisa González, al porcentaje de votación. No sabría decir, tal vez eso le significa también, más allá de la voluntad de Noboa, algunos votos quitarle al candidato Noboa y repartirse en esta posición de derecha, digamos, ocupando el andarivel de derecha entre esas dos candidaturas, yendo por encima de otras candidaturas que parecían mejor posicionadas, como la de, no sé, Tabaqui o la de Cucalón, y finalmente colocarse ella como la que está, digamos, disputando quizá el cuarto lugar, pero quitándole votos a Noboa. Bueno, yo de todas formas creo que todavía resta bastante tiempo en este periodo de campaña electoral y habrá que ver cuáles son las movidas y las jugadas que todos los candidatos, especialmente los que están, digamos, primeros, los dos primeros aparentemente, que son Luisa González y Daniel Noboa, así como los que le siguen, sobre todo, tengo entendido que es Leonidas Issa, y el cuarto, que siempre han ido mutando, digamos, en esa posición varios candidatos. Habrá que ver qué hacen para poder apuntalar. Yo creo que este tema del postdebate durará para esta semana y no más. Los temas se van agotando, como usted sabe, Jaime, y finalmente ya veremos qué se inventan los candidatos para poder, primero, volver a llamar la atención, digamos, ganar la atentividad de los votantes indecisos, que todavía parecen ser bastantes en este país. Se habla entre 26 y 35% todavía de indecisos a estas alturas, y poder llegar mejor posicionados al día de la votación. Doctor Hernán Reyes, buenos días. Carla le saluda, un gusto saludarlo. Doctor, bueno, más allá de quién ganó o no ganó el debate, es qué aportó el debate. ¿Ese debate aportó
y principalmente si hubo un aporte a la decisión de ese electorado que justamente usted acaba de mencionar, que hay entre un 26 y 35% de votos indecisos. Desde su perspectiva, ¿aportó a que haya una intención de voto o un pensamiento dirigido o direccionado hacia alguno de los candidatos? Depende de cómo se defina el aporte. Si es que es en términos cognitivos, en términos de racionalidad, en términos de mayor conocimiento de lo que los candidatos proponen y de las limitaciones, digamos, y fortalezas de sus planes de gobierno, yo creo que aportó bien poco. Prácticamente nada. Yo he conversado con estudiantes de la universidad y les he preguntado, bueno, ¿y qué les parecieron el rendimiento, de performance de cada candidato? Y una respuesta mayoritaria es, todos son lo mismo. Cuando yo les pregunté qué recuerdan mayormente de los contenidos que propusieron, de las propuestas de los candidatos, prácticamente nada, todos son lo mismo. En ese sentido, desde la dimensión cognitiva más racional, de conocimiento, yo creo que ese debate no aporta prácticamente nada al país. Pero, ojo, desde la dimensión emocional. Y acordémonos que desde hace un tiempo acá las campañas políticas, la comunicación política ha ido tendiendo cada vez a ser más marketing político, más persuasión política. Y los equipos, los cuartos de guerra o los equipos estratégicos de los candidatos seguramente consideraron esta situación. Y en el caso, por ejemplo, de Andrea González, ella con su actitud, su comunicación corporal y su comunicación verbal y los contenidos que manifestó, la manera en que lo hizo, la expresividad que utilizó, yo creo que estuvo ahí para generar para reforzar, para reafirmar un profundo sentimiento anticorreísta. Simplemente para eso. Luego hubo por ahí algunos intercambios entre candidatos donde también se intentó utilizar esta dimensión emocional que es la que algunos expertos llaman gestos. ¿Cuál es el gesto que más recuerda del debate? Y ahí sí, mis estudiantes, por ejemplo, contestaban. El gesto de Leonidas Issa cuando le dijo, bueno, ahora sí, ok, bye bye, Noboa, ¿no? Por ejemplo, ese es un gesto que quedó no en la racionalidad del televidente, de la audiencia, sino más bien se subjetivó y le pareció gracioso, le pareció interesante. O en algunos casos, este ultra rápido recordatorio que hizo Andrea González de algunos casos polémicos en el gobierno de la Revolución Ciudadana, claro, a ratos sin mayor contextualización. Acordémonos que buena parte de la población que va a votar ahora es población joven y no recuerda lo que pasó en este país más allá de los 5 años anteriores, porque es población que era todavía niña o adolescente. Yo creo que tampoco es que pegó mucho, ¿no? Pero lo que sí percibieron, intuyeron, llamémoslo así, es de que había un gobierno llamado correísmo, tal como lo planteó la señora González, que había cometido algo malo. Y eso, otra vez, caemos en el terreno de lo bueno, lo malo, y emocionalmente la gente tiende a estar en contra de lo que considera que es malo. Así que, desde el punto de vista emocional, algo hubo. Pero a la larga, yo creo que fue un debate cansino. Yo pregunté también quiénes habían visto las 4 horas completas de debate de los dos grupos. Hubo muy pocos estudiantes universitarios que lo vieron. Me imagino que menos aún otros sectores de población lo vieron. Hubo quienes vieron el primer grupo, que eso también es importante porque hubo un primer grupo donde estuvo Noboa y un segundo donde no estuvo él. Hubo mucha parte del público que solo vio el primer grupo y se cansó. Y en ese sentido, yo digo, me sabe a muy poco o a casi nada este famoso debate. Yo creo que ya debe cambiar el formato, debe cambiar inclusive yo diría la composición de ese comité de expertos que de alguna manera estaban ahí quizá para dar otras ideas, para permitir que finalmente la gente se eduque, haya algún tipo de espacio pedagógico con el llamado debate o el mal llamado debate, pero yo creo que esto finalmente no se consiguió. ¿Quiénes cree usted o considera usted que no cumplieron las expectativas esperadas? Porque bueno, había buenos oradores, por ejemplo, como el señor Cucalón, que tiene una trayectoria y que mayormente no se hizo visible. La gente esperaba incluso que ataque un poco más el señor Pedro Granja, ¿no? Con ese
digamos, performance que ha venido teniendo durante todo este tiempo, bastante agresivo. Sin embargo, pues no lo vimos tan así, o al menos no como se lo esperaba. ¿De quién se esperaba más? A ver, empecemos por los que están más en el visor de lo público. Yo esperaba más de Noboa. Yo creo que ya ha estado 1 año y medio en el gobierno y yo esperaba que tenga un poquito más de elocuencia, esto que los antiguos llamaban elocuencia, que sea capaz de hilar mejor las ideas, que sea capaz de expresarse de mejor forma, que sea capaz de entender que esa postura arrogante que tiene, yo creo que es una postura que molesta ya solo de verle. Me topé con un Noboa titubeante, ensimismado, que se aprendió a medias del guión y que hizo un papel bastante pobre en el debate, digamos, teniendo la posibilidad de replicar, de recoger ese acumulado de discurso gubernamental, un discurso autoritario, un discurso violento, pero finalmente un discurso que ha ido construyendo a lo largo de su periodo transitorio de gobierno. Así que él, una primera enorme decepción. Finalmente salió más o menos bien parado, porque en su grupo nadie le interpeló, porque no estaba hecho el debate para interpelar a quien está en el gobierno, así que finalmente salió más o menos bien parado. Esperaba más de la candidata Luisa González y yo creo que estuvo alineada con las propuestas de gobierno que tiene la Revolución Ciudadana. No esquivó adecuadamente algunas preguntas, sobre todo, o no hizo algunas preguntas muy adecuadas, le rebotaron, como por ejemplo la que hizo a la candidata Andrea González sobre el caso Olón. Creo que pudo haberla planteado de mejor forma. Y finalmente mostró más la parte de la racionalidad política que requeriría el país. Fue más seria, mostró contenidos, pero yo creo que no se adaptó, no se adecuó todo lo que hubiera podido adecuarse, sobre todo tomando en cuenta esta dimensión emotiva que tiene también este tipo de espacios, a lo que hubiera podido significarle hablar o interlocutar con un grupo de votantes indecisos, que es lo que finalmente los candidatos debían hacer, porque hablar para sus propios votantes, para los que ya tienen seguro, no tiene mucho sentido. Me pareció que estuvo bastante bien el candidato Leonidas Issa, conservó su estilo, fue serio, y cuando tuvo que hacer estos gestos como el que le mencionaba de despedida a Noboa, lo hizo de manera adecuada. No estoy hablando todavía del post-debate, también ahí se han manejado otro tipo de ideas, pero yo creo que estuvo bastante bien y muy alineado a lo que él propone. Tal vez le faltó un poquito presentarse como a quien representa. Él representa a los 4 niños de las Malvinas, él representa a los sectores más pobres de Guayaquil, de Durán, de Quito, él representa a las fuerzas populares, él representa a los sectores más vulnerados por los gobiernos en este país, ¿no? Le faltó un poquito eso. Cucalón tremendamente flojo, me asombró, a pesar de toda su experiencia política, de asambleísta, de ministro, bastante mal. Yo creo que es plano su discurso y él es un candidato plano. Tabaqui yo creo que estuvo un poquito mejor, situándose en ese mismo nivel. Estuvo asimismo racional, pero plano el candidato Rabascal. Estuvo creo que un poquito mejor el candidato Jimmy Jairala. Para hablarle simplemente de los que me acuerdo y darle una evaluación, Carla, de manera general del rendimiento de la presentación de los candidatos. Con respecto al candidato Tabaqui, cuando le hace la pregunta, doctor de los niños de las Malvinas, no solamente le dice que los nombre, sino que prácticamente lo invita a una reivindicación al presidente Daniel Noboa diciendo que decida él si le ofrecería disculpas. Ahí tenemos, digamos que 2 ejes, ¿no? El que cogió el presidente Noboa de no contestar, no me acuerdo los nombres, no me interesa, no hay pregunta, pero en ese momento también le dio la oportunidad al presidente de poder dar un mensaje
que no necesitaba precisamente nombrarlos, quizás dando un mensaje como representante de las Fuerzas Armadas, como comandante en jefe, hubiese podido incluso hasta girar a su favor aquella pregunta. ¿Usted cree que lo pudo hacer, pero no lo pensó o definitivamente no lo podía hacer? A ver, yo creo que perdió una oportunidad brillante que no sé si fue consensuada o no con Tabaqui. No me asombraría que haya conversado Noboa con los candidatos afines, en términos generales, ¿no? De cuál va a ser su postura con respecto a él en el debate. Ya conociendo además quiénes iban a estar en su grupo. Le dio una oportunidad brillante que Noboa, por lo que digo, por su incapacidad para poder entender un poco la situación en la que está, para poder tener un pensamiento rápido y poder responder con sagacidad determinados temas. Es más, yo creo que hasta pudo haber sabido que era lo más lógico que alguno de sus interpelantes le iba a hacer la pregunta por los 4 niños de las Malvinas, que es el tema que ha sido tendencia en redes sociales y en medios los últimos tiempos. Y sin embargo, su respuesta fue de lo peor. Una respuesta que lo mostró como un tipo indolente, primero a ratos bastante limitado. Decir no hay pregunta, el público se quedó así como condorito, ¿no? Plop, o sea, como que no hay preguntas, y una pregunta clarísima, ¿sí? Clarísima, y después un requerimiento, pida disculpas, pero hubo la pregunta, dígame cuáles son los nombres, es una pregunta, ¿cuáles son los nombres de los niños? Esa es una pregunta, no lo hizo. Perdió una oportunidad brillante para poder ganar algunos puntos entre gente que de alguna manera podría votar con él, pero que está resentida, está dolida, está indignada, porque su actitud ha sido una actitud distante, una actitud indolente, una actitud, yo diría, inhumana, frente al caso de los 4 niños de Guayaquil, y por defender a las Fuerzas Armadas sobre las que se sostiene su proyecto autoritario, Noboa evitó topar el tema. Hubiera podido toparlo sin comprometer su adhesión completa y total, y yo diría ilegal y anticonstitucional, a permitir cualquier abuso de los militares y de la policía. ¿Y cómo lo hubiera podido haber hecho? Primero, obviamente, teniendo en su cabeza los nombres de los 4 niños, o sea, pero era de cajón, si algo tenía que verse él tatuado, era el nombre de los 4 niños, y haberse acordado era el nombre de los 4 niños. No lo hizo. Y luego de eso, hubiera podido quizás no nombrarlos, pero hubiera podido pedir disculpas, solidarizarse con sus familias, decir en plano totalmente retórico, ya sabemos que muchas de los que dicen los políticos no se cumplen, que se va a llegar hasta las últimas consecuencias y habrá personas culpables, ni siquiera nombra a los militares, si hay personas culpables los llevará y hará ante los jueces para que los sancionen, etcétera, etcétera, y listo, y salía del paso. Ni siquiera eso fue capaz de hacer Daniel Noboa por su incapacidad política. Entonces, yo diría, perdió una oportunidad brillante y ese fue uno de los peores momentos de desempeño que tuvo en el debate. Y bueno, pues, y uno de los más cuestionados también en el momento, pues, del postdebate, ¿no? Porque muchos cuestionamos aquello. Decíamos, uno de los candidatos dijo, llevamos 1:30 hablando de Correa, ¿no? Dijo que él también estaba, en otras palabras, bastante disgustado. Y básicamente fue así, doctor. Entonces, han pasado tantos años y un expresidente que no está aquí, que no tiene injerencia en las decisiones políticas que se toman dentro de los gobiernos, sigue existente dentro de un debate donde él ni siquiera participa. Participa una candidata afín a su partido político, a su ideología, pero no él per se no está. Pero sigue siendo el eje central de un debate. ¿A dónde nos lleva ese pensamiento? ¿Qué es lo que tenemos que analizar? Bueno, eso demuestra 3 cosas. Primero, la vigencia todavía en el recuerdo de un grupo importante de ecuatorianos, no los más jóvenes, de lo que significó los 10 años de Revolución Ciudadana, ¿sí? Para bien y para mal, digo, en el recuerdo para bien y para mal. O sea, ese peso, sin lugar a dudas.
Segundo, yo difiero un poquito. Yo creo que Rafael Correa sigue participando en la política. Él no está en el país, pero sigue participando activamente en la política. Y a mí me parece con efectos ambivalentes, porque por un lado, él sigue siendo la figura que aglutina el voto de la Revolución Ciudadana, el voto correísta, es la figura indiscutible de la Revolución Ciudadana, pero por otro lado, de alguna manera está siempre presente como una sombra detrás de los candidatos, primero. O sea, doctor, perdón que lo interrumpa. ¿Significa entonces que aunque él no esté aquí, es la sombra de todos los gobiernos? ¿Y seguirá siendo la sombra de todos los gobiernos? Por supuesto, desde el 2008 que estuvo en el poder, Correa ejerció 10 años y los 3 gobiernos posteriores que vinieron luego de él, tuvieron siempre a Rafael Correa en la punta de la lengua. Pero por eso digo, para muchos, entre los que yo me pongo también, yo creo que en buena medida, si es que él representa el objetivo, ¿no es cierto?, el blanco de la polarización política en el Ecuador, del anticorreísmo, que es la manera concreta en que se escenifica la polarización política en el Ecuador, yo pienso que él estratégicamente debió bajar mucho el perfil estos años. Finalmente tiene una fuerza política consolidada, pero él no lo ha hecho. Y lamentablemente por eso es que permite todavía que en discursos como el de la señora Andrea González se pueda hacer un clic entre el gobierno de Correa, la figura de Correa, las palabras de Correa y lo que la candidata que está viniendo 8 años después de que acabó el gobierno de Correa está proponiendo. Entonces, en la cabeza de los ecuatorianos está todavía esta idea de que quien maneja finalmente todo es Correa. Y esto no le ayuda al Partido Revolución Ciudadana, a mucha gente, yo conozco gente cercana, gente amiga, que se siente un poco incómoda con esto mismo, porque a la larga como que no revela una renovación del Partido Revolución Ciudadana. Y tiene cuadros jóvenes, y tiene cuadros bien formados. Basta ver que ha habido 2 candidatos con buena formación, el candidato Arauz, la candidata González es una candidata con buena formación, pero que finalmente siempre corren el riesgo de ser equiparadas, de hacer esto que un autor llamado Ernesto Lacroix llamaba una equivalencia, de ser equivalentes a lo peor del correísmo en el sentido de cómo esto está enquistado en el discurso anticorreísta que todavía lamentablemente existe en el Ecuador. Jaime. Sí, yo comparto ese comentario que usted hace, doctor Hernán Reyes, y lo pudimos ver en el debate, ¿no? Que lamentablemente todos los candidatos, todos giraron alrededor de Correa. Sin Correa no son, políticamente no tienen otra cosa que hablar. Los candidatos, los que estuvieron en el debate, se hicieron sentir que todos hablaron de Correa. Creo de los 16, por lo menos 12, centraron su discurso hablando de Correa, del correísmo. O sea, no tienen otra alternativa. Así es, porque se convirtió de alguna manera en un tópico rentable políticamente. Es no un importa negocio. Lo que se diga. Sí, no importa lo que se diga contra Correa o el correísmo. Desde hace algunos años en el país donde está instalado el odio político, y algún momento los que instalaron el odio político en este país tendrán que rendir cuentas. Obviamente lo que se diga de Correa es rentable, no importa si es mentira o es verdad, basta nombrarlo. El tema es que, por supuesto, esto también fracciona y divide, y por eso la pregunta anterior, ¿no? ¿Será que este anticorreísmo que de pronto no lo está encabezando de manera abierta Noboa, le quita votos a Noboa porque la candidata Andrea González está encarnando mejor esa postura de odio político al correísmo? Esa es la gran pregunta que yo digo, solamente viendo el resto de campaña que queda y las elecciones ya en febrero, la podremos responder. ¿Y todavía cuál es el temor? No tengo una respuesta. ¿Cuál es el temor de los otros candidatos? ¿El temor a? El temor que tienen en el caso de Correa, porque tienen que atacarlo y desacreditarlo. No, ni siquiera creo que sea temor. Yo creo que es, como digo, se convirtió en un tema rentable, nada más.
Yo creo que algunos de ellos, si se les preguntara en términos informales, bueno, ¿qué tienes contra Correa? Podrían quizás razonar mejor, decir, bueno, esto no me pareció bien de su gobierno, esto tampoco, y quizá, ok, algunos actos de corrupción que hubo en el gobierno de Correa, esto no me gusta. Y tal vez si uno les pregunta a ellos, pero lo bueno que hizo Correa, seguramente podría responder también, me pareció muy bien esto, me pareció bien esto otro, Correa consiguió este logro, etcétera. El problema es que estamos en un escenario electoral marcado por este tipo de discursos polarizantes. Y ahí no cabe, vuelvo a repetir, racionalidad en las intervenciones. Quedan opacadas, quedan invisibilizadas en medio del ruido este enorme que generan esas pastillitas que como dardos son ataques, digamos, a este personaje político que por supuesto está marcando, digamos, los últimos 17, 18 años de vida política ecuatoriana, ¿no? Esa sentencia que ayer anunciaron a favor del capitán Ewin Ortega, tal vez la utilizan para la campaña electoral, que lo reintegran nuevamente a las Fuerzas Armadas, a la Armada del Ecuador. Lo van a utilizar con seguridad. Acordémonos que el señor Ortega es cercano a la candidata Andrea González, de hecho. Y en ese sentido, además, acordémonos a quién representa la candidata Andrea González. Eso se ha dicho poco en el espacio post-debate. Representa ni más ni menos que a una de las fuerzas políticas más corruptas de este país, que es el Partido Sociedad Patriótica. Allá representa a la candidata González. Y por eso es que ahora, con esta especie de vínculo íntimo entre Noboa y los militares y estos partidos y personajes como el capitán Ortega, que han sido de los más furibundos odiadores del correísmo por un lado, y por otro lado, los más, digamos, tenaces apostadores por una mano dura militar, la manu militari, como se decía, para atacar lo que ellos consideran los males del país. Yo creo que de hecho esto cae en el momento preciso. Y no se asombre, Jaime, si es que no solamente es esta sentencia favorable a este personaje que en lo personal me parece que contaminó todavía más a la política ecuatoriana de odio. Yo le he seguido bastante en redes sociales y el capitán Ortega es un odiador a tiempo completo, sino que van a venir, hay señales, como se dice, hay señales de que vendrán otras cosas, ¿sí? Hay señales de que vendrán otras cosas, ya se ha anticipado, por ejemplo, que algún rato podrá ser la captura de Fito, con bombos y platillos, o algunos otros temas por la vía judicial, que en estas semanas restantes todavía de campaña electoral saldrán para ubicarse nuevamente en este nicho de polarización y de odio político contra el correísmo y en ese sentido tratar de rayar, de mermar votos, de afectar la candidatura de Luisa González. Yo creo que es lo más seguro. Doctor Hernán Reyes, quiero agradecerle por el tiempo para conversar con nosotros en esta mañana. No, gracias a usted, Jaime. Hasta la próxima. Gracias al doctor Hernán Reyes, conversando con Ecuador en directo en su espacio Los Especialistas.